un supuesto tratado de seguridad colectiva entre Rusia y Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los dos países podrían consolidar una alianza militar con fuerzas externas al estilo de los años 60, en medio del desespero del régimen de la isla frente al creciente descontento y los inevitables estallidos populares. Pocas horas antes de finalizar el 2021, en un artículo publicado en un diario digital, advertía sobre la posibilidad de una solución final a la que pudiera recurrir el régimen cubano, en medio de su desespero frente al creciente descontento y los inevitables estallidos populares. Estaría en establecer y consolidar una alianza militar con fuerzas externas al estilo de los años 60 con los soviéticos. No transcurrió ni un mes y el mismísimo viceministro de Exteriores de Rusia confirmaría las sospechas, más bien temores, de que algo turbio pudiera estarse cuajando en secreto, más cuando todas las respuestas a la crisis por la que atraviesa el castrismo parecen improvisaciones, chapucería, es decir, estrategias para ganar tiempo en vez de verdaderas soluciones que les garanticen el control político a largo plazo. Los comunistas no están dispuestos a cambiar absolutamente nada, ni bajo presión, ni sin ella. Su fórmula de continuidad es la que es aferrarse al poder no con diálogos ni con razones, sino con total enquistamiento, aunque eso suponga el uso externo de la fuerza. La prueba de que la opción rusa no es hipotética y que es muy real, que no quedó atrás en aquella locura más criminal que suicida de octubre de 1962, sino que regresará en estos tenebrosos silencios de ahora, es esa declaración de un alto funcionario de Vladimir Putin. Ninguna nota oficial de la Cancillería cubana, como debió haber sido en virtud de la soberanía, se apuró en protestar por una declaración que a todas luces es injerencista. Y aunque más adelante algún funcionario de La Habana o de Moscú pudiera salir a suavizar las palabras bien comprometedoras de Sergei Ryabkov, la verdad es que algo así tan peligroso no se le va por descuido a un diplomático de su talla, sino es que, con todo propósito, estarían los rusos tanteando el terreno para continuar avanzando en algún viejo y tormentoso acuerdo de mayor magnitud y de larga data, calibrando hasta donde se pudiera llegar con el asunto de Cuba y Venezuela sin causar demasiadas ronchas donde ya las hay de sobra y sangrantes. Una declaración, sin dudas, para medir reacciones, pero igual una señal de cómo han estado manejando las cosas por estos días en la isla, donde quizás algún tipo de promesa de respaldo externo, aunque susurrada al oído, los ha hecho saltarse de las páginas del pudor y el sentido común. Ya poco importan las consecuencias de retirar las credenciales a los periodistas de una prestigiosa agencia de prensa extranjera, fotografiarse con un presunto terrorista iraní o castigar con penas severas de encierro, cual criminales de la peor especie, a artistas con un premio Grammy, o a jóvenes, algunos casi niños, que solo salieron a las calles a expresar lo que hoy una buena parte de los cubanos y cubanas callan por miedo. Pero hay algo más que la esto que, previendo sus consecuencias futuras, es más grave de lo que aparenta. Es mucho más que simples fanfarronadas, porque sería bueno recordar que incluso en los tiempos de Fidel Castro, la arrogancia y la presunción precedieron siempre a la forja de un nuevo lote de moneda de cambio, como lo fue en esencia, por ejemplo, el llamado Grupo de los 75 del año 2003, durante la llamada Primavera Negra. Así, estaríamos asistiendo por estos días a la mayor ofensiva contra los grupos y elementos opositores más molestos, es decir, los más activos en las calles y en las redes sociales, bajo el pretexto de ser estos las herramientas de una guerra no convencional, diseñada en el exterior, lo cual sería un error interpretarlo como una misma letanía del discurso castrista de toda la vida, cuando en realidad, por la severidad de los castigos, por las acusaciones contra la prensa acreditada, y bajo la luz de las recientes declaraciones del gobierno ruso, deberíamos atribuirlo a un siniestro plan antidisturbio de pacificación similar al ejecutado por el régimen kazajo, que provocó a las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, lideradas por Rusia, bajo el pretexto de ser la víctima de un ataque externo, cuando en realidad el detonante de las protestas, igual de espontáneas como las nuestras del 11 de julio último, fue el alza del precio del gas licuado. En medio de estas declaraciones y silencios, de injerencismo sin consecuencias, y después de ver cómo se desarrollaron los acontecimientos,
en un escenario político como el de Kazajistán, parecido al nuestro en tanto sociedad restrictiva y gobierno a la sombra del Kremlin y de su pasado soviético, no descarto la posibilidad de que algún tipo de tratado de seguridad se estuviera negociando en estas horas. Tengamos en cuenta que lo dicho por Jacob no quedó solo en esa noticia que replicaron los grandes medios, sino que, para más golpe de efecto y defectos, llegó envuelta en una serie de gestos amistosos que los medios de propaganda oficialistas se dedicaron a reiterar como para que no queden dudas sobre la magnitud de estas cercanías. Apenas el vicecanciller ruso soltó ese alarde, que para nada lo es, otro cargamento de ayuda rusa tocó tierra en el aeropuerto internacional José Martí, y casi al mismo tiempo quedó inaugurado en el Instituto de Geofísica y Astronomía de La Habana un observatorio astronómico donado por Moscú. Tantos caballos de madera regalados en tan poco tiempo y con tanta regularidad infunden miedo. Mientras tanto, ante la turbulencia ocasionada por las palabras en el seno de la comunidad internacional, el canal televisivo putinista optó por rasgarse las vestiduras. En ningún momento se ha afirmado que Rusia vaya a enviar tropas equipadas a esos dos países caribeños. Es la esencia de uno de los comentarios, pero no habíamos quedado en que un diplomático no dice todo lo que realmente quiere expresar. Parece ser que el alto funcionario de la cleptocracia putinista se ha olvidado del momento en que nuestro planeta estuvo más cerca de una terrible hecatombe termonuclear. Me refiero a la crisis de octubre de 1962, como suele denominarse en Cuba, a la cual en otras partes del mundo se prefiere llamar crisis del Caribe. En aquella ocasión, la autorización unipersonal de Fidel Castro al emplazamiento de cohetes nucleares soviéticos en suelo cubano y la consiguiente decisión de Nikita Khrushchev y su bolo político de llevar a cabo esa peligrosa jugada casi desatan una tercera guerra mundial. En vista de la verdadera correlación mundial de fuerzas existentes en aquel momento, es de presumir que el bando comunista habría llevado la peor parte de ese conflicto, pero lo que nadie puede dudar es que nuestra pobre cubita habría sido borrada del mapa y todos nosotros juntos, junto a nuestros familiares y amigos, habríamos resultado vaporizados. Y todo eso resulta bueno destacarlo en virtud de una decisión tomada por el mandamás en jefe, por sí y ante sí. Porque el hecho cierto es que no existen noticias acerca de alguna reunión del alto mando castrista, como las que sí tuvieron lugar en el Kremlin moscovita, en la cual se abordara de manera colectiva el asunto de tan tremenda importancia. Y nada digo del pobre pueblo de Cuba, porque, como reza el refrán, no tuvo vela en ese entierro. En otras épocas, cualquier tratado de alianza, o el mismo por el cual se estableció la base naval de Guantánamo, era discutido en el Senado de la República y se convertía en material de información y debate para la ciudadanía. Pero bajo el castrismo, cuando no lo decide unipersonalmente el mandamás de turno, el asunto se discute a lo sumo en medio del mayor secreto del buró político comunista. Ahora las implicaciones para Cuba y Venezuela son evidentes, pero los portavoces castristas y maduristas, al menos por el momento, han decidido rendir culto a Harpócrates, que, como todo el mundo sabe, era el dios griego del silencio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el